Decíamos que íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el profeta Ezequiel o en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue llamado el profeta de la cautividad. Cuando Ezequiel, el Señor lo llama para que él empiece a profetizarle al pueblo, el pueblo de Israel se encontraba cautivo bajo el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él estaba allí viviendo la cautividad, estaba pasando las mismas penalidades que el pueblo estaba pasando, o las mismas bendiciones que el pueblo estaba pasando, porque a pesar de que el pueblo había sido llevado en cautividad por el rey Nabucodonosor, él les había dado la oportunidad de que ellos prosperaran en medio de la tierra, en medio de la tierra de Babilonia. Pero el Señor quería bendecir a su pueblo de una manera especial, y de esa forma él viene a el profeta Ezequiel y empieza a hablarle a él para que Ezequiel, a través del poder de su Espíritu Santo, llevara el mensaje de la palabra al pueblo de Israel. Esta palabra, dice la Biblia aquí en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre, y yo quiero siempre hacer esta aclaración, cuando la Biblia dice el hombre, no está hablando solamente del varón, sino que está hablando del género humano, a fin de que el hombre, el varón y la mujer de Dios sean enteramente preparados. ¿Sabe lo que significa enteramente preparados? Completamente preparados. Que estén preparados en todos los aspectos para toda buena obra. Nosotros sabemos, como cristianos, que nosotros somos salvos por la fe, no por las obras. La Biblia dice que por fe somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Hay muchas personas que creen que porque hicieron buenas obras ya tienen entrada al cielo, y eso es una jactancia, y el Señor dice: usted no es salvo por obras sino por fe. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que esta escritura, que es inspirada por Dios, que es dada por Dios, es dada para corregirnos, instruirnos, redarguirnos, para que nosotros estemos enteramente preparados. O sea que cuando nosotros leemos las Escrituras, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, esta palabra nos está instruyendo, nos está corrigiendo, nos está redarguyendo, para que nosotros como hijos de Dios seamos enteramente preparados. Dios quiere preparar a sus hijos. Alguien decía que el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Cuando Dios te llama a ti como hijo suyo, porque Él lo que quiere es que nosotros no perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos hechos hijos de Dios. Cuando Dios te llama como hijo, como siervo de Dios, entonces lo que Dios hace es que al llamarte te va a capacitar, porque nosotros somos también soldados del ejército de Dios, y nadie que se enrola en el ejército le van a dar un fusil, le van a decir vaya y combata, ¿cierto? Le van a enseñar cómo es un fusil, cómo se maneja un fusil, de cuántas partes se compone un fusil. No como le digan a aquel hombre que le dijeron de cuántas partes se compone un fusil, y dijo de dos, fu y sí, ¿cierto? No, nosotros no. Nosotros cuando tú vas al ejército, no te dicen
El fusil se compone de fu y si, sino te van a decir las partes y cómo utilizarlo. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Dios te va a enseñar y te va a capacitar para que tú aprendas a utilizar la palabra. Ahora bien, nosotros vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de Ezequiel, uno de los profetas que más dio la gloria de Dios, a quien más se le manifestó el Espíritu de Dios, fue precisamente al profeta Ezequiel. Es uno de los libros donde más se habla del Espíritu de Dios. Yo no voy a hablar de todo lo que dice Ezequiel, pero sí vamos a tocar unos puntos acerca del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y voy a invitarte a que tú estés mirando allí en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a mirar el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 del profeta Ezequiel. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, una vez más, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y luego que me habló, gloria a Dios, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Amén. Yo voy a buscarlo aquí, lo tengo, pero quiero que miremos un poquito en el versículo 1 lo que dice. Es interesante. Ezequiel 2:1 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme, o cuando dice luego que me habló, entró el Espíritu, gloria a Dios, en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. ¿Qué sucedió con Ezequiel? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que el Espíritu de Dios entró en él, y después de que entró en él, lo afirmó sobre los pies. Cuando la Biblia dice que lo afirmó, dice que nosotros podemos entender que Dios afirma a sus hijos, pero cuando la Biblia dice que lo afirmó, nos está hablando de que Dios nos pone, o el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, nos pone en la posición correcta delante de Él. Nosotros muchas veces decimos: es que hermano, mire, yo creo en Dios a mi manera. Yo no puedo creer en Dios como usted cree en Dios. O yo puedo alabar a Dios como yo quiero alabarlo. Yo no puedo adorar como yo lo quiero adorar. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, en esta noche quiero decirte que tú no puedes creer en Dios ni creerle a Dios a tu manera, ni adorarle a tu manera, ni alabarle a tu manera. Nosotros, para entrar delante de la presencia de Dios, tenemos que entrar a la manera que Dios quiere que entremos nosotros delante de Él. Y una vez le compartía a una persona y la persona me decía: bueno, pero yo quiero alabar a Dios así. ¿No puedo alabarlo así? Yo, claro, tú puedes alabarlo así. Pero tú tienes que mirar y preguntarle a Dios si esa es la manera que Dios quiere que tú le alabes. Si esa es la manera que tú quieres que Dios quiere que tú le adores. Yo no decía a la gente que todo el mundo tiene que adorar a Dios con las manos levantadas, o que todo el mundo tiene que adorar a Dios postrado de rodillas. Lo que nosotros necesitamos es que una vez que recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, cuando le entregamos la vida a Cristo y el Espíritu Santo entra en tu vida, el Espíritu Santo te muestra la forma correcta de cómo alabar y adorar a Dios. Tú, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, tú no puedes alabar o adorar al Señor Jesucristo, ni al Padre ni al Hijo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere, primeramente, que tú le entregues tu vida a Cristo. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Si yo no tengo a Cristo en el corazón, no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y si no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, no puedo acercarme delante de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dice: miren,
Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.